Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en todo lugar donde a través de este canal de televisión llamado YouTube, para multitudes, podemos ya por 21 capítulos estar haciendo este trabajo. Yo le llamo trabajo porque más que un estudio bíblico es dar a conocer tantas cosas, hermanos, que a través de los ya 21 capítulos que están en YouTube, incluso podría decir 23 capítulos, porque 2 capítulos tienen una segunda parte. Hoy día, hermanos, como capítulo 22, el tema va a ser conociendo las maquinaciones de Satanás. En verdad, hermanos, que en el capítulo 1 y capítulo 2, que lleva por título La obra de Satanás dentro del Evangelio, yo doy bastante a saber cómo Satanás actúa, cómo opera, cómo lleva adelante sus maquinaciones. También en los 4 capítulos, 3, 4, 5 y 6 del tema del juicio de la iglesia y la apostasía, también hablo bastante de cómo Satanás se mueve, actúa para atrapar al hombre. Y en varios capítulos más adelante. Entonces, hoy día, hermanos, el tema central va a ser como una continuación del capítulo 21. En la última parte del capítulo 21 hablamos del tema tan importante como son el tema de los ovnis. Y hoy día, hermanos, vamos a centrar en esa área el tema, porque para no correr el riesgo, hermanos, de repetir muchas cosas que han sido enseñadas en los capítulos anteriores. En varios capítulos le he dado mucho énfasis a la obra de Satanás para destruir el Evangelio de Cristo. Entonces, y esto, hermano, de los ovnis, es un tema, hermano, que tiene preocupado, por darle un nombre, y de connotación mundial. Amados hermanos, recordarán que en el capítulo anterior hablé de un amigo, entre paréntesis, que estuvo hasta su muerte, murió, él falleció, serán unos 6 años atrás, 5 o 6 años atrás, falleció en Santiago, y él estuvo inmerso en todos estos temas, hermanos, y a través de él Dios me permitió descubrir todas estas cosas, porque si bien es cierto, a mí el tema me fue dado a conocer en visión de sueño, ya, de parte de Dios, el ángel del Señor que me enseñó los misterios más maravillosos, el que me dijo, por ejemplo, apártate de todos los teólogos, no sigas a ninguno de ellos, porque no son puestos por el Señor. No te cansas de leer las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, porque ahí está todo. Y también me dijo, toda interpretación de las profecías del Antiguo Testamento para los últimos tiempos, si la interpretación no coincide con lo que Cristo enseña, tal interpretación no es de Dios. Contundente, hermano. ¿Por qué? Porque no se olvide usted, hermano, todo lo que enseñan los apóstoles, el apóstol Pedro en las 2 cartas, el apóstol Pablo en sus 14 cartas, el apóstol Juan, el apóstol Judas, que aparece con el nombre de Santiago, el apóstol Judas y el apóstol Jacobo, que aparece con el nombre de apóstol Santiago, todos enseñan conforme lo que Cristo
les dio a saber a ellos y que además en el momento de escribir sus cartas, él a través del Espíritu les fue dando. Y además la revelación del Apocalipsis, que es Jesucristo el que le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Entonces, hermanos, ese es mi fundamento. Y ahí, entre las muchas enseñanzas, porque Dios, el propósito fue que yo hiciera todas las preguntas de las dudas y que yo tenía y cosas que quería saber. Ahí me fue dado, hermano, esto. Pero era necesario conocer muy bien a una persona que estuviera inmerso en estas cosas. Por lo tanto, hermano, estamos conscientes de que estamos en los últimos tiempos. Y nunca como ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Hay muchas cosas, hermano, que Satanás no las puede saber o averiguar así como así. Son misiones o funciones que cumplen muchos demonios respecto a eso. Siempre el hombre quiso saber más allá de muchas cosas, ¿ya? Y así fue como Satanás levantó hombres, mujeres que crearon ciencias, como la metafísica. La metafísica, hermanos, es la ciencia, por darle un nombre, más peligrosa. ¿Por qué? Porque le habla de Dios, le habla de Cristo, le habla de los ángeles, de los seres iluminados, pero lo lleva induciéndolo a que la reencarnación existe. Le quita toda importancia al alma y le da importancia al espíritu. Que el espíritu comenzó en el reino mineral, del reino mineral pasó al reino vegetal, al reino acuático, del reino acuático pasó al reino animal y del reino animal al reino, por darle una ubicación, del ser humano, y así ha ido el espíritu reencarnándose. Y eso, hermano, ha traído muchas consecuencias, incluso en siervos de Dios. Por allá, a fines de los 70, leí un libro escrito por quien falleció, el evangelista Gigi Ávila. Y él habla, por ejemplo, la versión que él da, que cuando Cristo venga a buscar su pueblo, viene, es una versión teológica, muchos teólogos enseñan eso mismo, respecto a esa versión, que Cristo viene en todas las almas con él, de los salvados que están en el cielo, y vienen las almas, se consumen en la tierra y se levantan ya con un cuerpo y vuelven al cielo para encontrarse con el Espíritu. Y eso no es así, hermano. Nosotros somos cuerpo, alma y aliento de espíritu. Tómese en cuenta, hermano, lo que Dios le dijo a Noé cuando le ordenó construir el arca. Dios le dijo: he decidido el fin de todo ser. Todo lo que tiene o tenga aliento de espíritu en sus narices perecerá. Y luego más adelante dice, no voy a leerlo, hermano, para ir ganando tiempo. Luego unos versículos más adelante dice, y todo lo que tenía aliento de espíritu en sus narices pereció. El aliento de espíritu, hermano, es esto: la capacidad que tiene todo ser viviente de esta tierra de respirar. Por eso Dios le dijo, he decidido el fin de todo ser. Todo lo que tiene aliento de espíritu en sus narices perecerá. No es que dentro de nosotros haya el alma y además haya un espíritu, porque eso, hermano, sería como ya no seríamos trino, seríamos cuatro.
¿Ah? Porque somos cuerpo, alma y aliento de espíritu. ¿Ya? Todo ser viviente, aún la vegetación, la hierba, el pasto, los árboles, todos respiran. ¿Por qué, hermano? Mire, en el libro del profeta Zacarías hay una visión que Dios le muestra al profeta, donde salen 4 carros con caballos de distintos colores. Y dice que salen a recorrer la tierra. Y son los 4 espíritus de Dios que recorren la tierra dándole la vida a todo ser. El aire que respiramos, hermanos, venga del sur, venga del norte, venga del este o del oeste, son los 4 vientos, son 4 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. El agua, el mar, ¿por qué? Tiene el oleaje, porque así se reoxigena. Además, algo que no lo dije en el tiempo, en los capítulos de la creación, el mar es salado porque la sal es el mejor preservante que existe en la tierra. Imagínense, hermano, profundidad de 5.000, 6.000 o más metros de profundidad. Si el agua fuera dulce, el agua que estuviera en las profundidades se descompondría, hermano. La sal, esa es la misión que cumple, de evitar que el agua se pudra en las grandes profundidades. Y eso está dentro del plan de Dios, del conocimiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, así, de esa manera, Dios hizo las cosas, las creó. Entonces sucede, hermanos, que como decía, el hombre siempre quiso ir más allá. Entonces, al ser nosotros cuerpo, alma y aliento de espíritu, somos trío también, igual que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero eso del espíritu viene de la metafísica, hermano. Y yo lamento, hermano, que teólogos, o tal vez el mismo ex pastor Gille Ávila, evangelista, que falleció hace varios años atrás, se haya metido, hermano, a lo mejor a leer metafísica, porque la versión que él da viene de la metafísica. Entonces, hermano, es que lo que pasa, hermano, es que el hombre siempre, como acabo de decirlo, quiere ir más allá. Él le pidió un don a Dios. Él hizo un pacto con el Señor de ayunar 40 días y 40 noches para que Dios le diera el don de sanidad. Aun cuando el hombre no debe hacer pacto con Dios, es Dios el que hace pacto con el hombre. Pero como cumpliendo Dios lo que está escrito en su palabra, Dios no se negó, el hombre se sacrificó 40 días, se encerró en su sótano un calendario, un reloj, un lápiz y un cuaderno. Así lo cuenta él cómo fue el inicio de su ayuno. Pero hay un problema, hermano. Ahí yo ya veo una maquinación de Satanás. Cuando él cumplió los 40 días y 40 noches de ayuno, se hizo como un autoanálisis a sí mismo. Y se dio cuenta que podía ayunar aún 2 días más. Y ayunó 42 días. Con eso el mismo varón rompió el pacto que él había hecho con Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Satanás lo picó en la vanidad. Si usted lee en Segunda de Crónicas, hermano, hay un pasaje donde dice, y Satanás turbó a David y lo instó a hacer un censo. No es difícil, hermano, para Satanás turbar a cualquier hombre de esta tierra. Porque Satanás usa la vanidad. Y resulta que este varón al que yo lo conocí el año 63 en Curicó, donde él hizo una campaña y que vi milagros hechos por él, no puedo negarlo. Ante Dios tenemos que ir siempre con la verdad. Pero a él también la vanidad lo hizo meterse más allá
de lo que de Dios había recibido por su sacrificio. ¿Ya? Él recorrió el mundo prácticamente. Pero, ¿por qué meterse? A lo mejor estudió teología, no, porque esa versión es muy similar a una de las 4 o 5 corrientes teológicas, hermano. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, cómo Satanás siempre está operando, siempre está actuando en contra de Dios y en contra del hombre. Bendito Dios. Y así, hermanos, como Satanás no puede invadir la mente del ser humano que tiene a Dios en su mente y en su corazón, o sea, en este caso no puede invadir la mente de un siervo de Dios, sin embargo él de alguna manera va sabiendo las cosas. Y al hombre de todas las razas, en todos los siglos o miles de años, al hombre siempre le interesó conocer lo del espacio. Y ahí, hermanos, operaron demonios poderosos. Hermanos, le he pedido al Señor algo así como la autorización para dar a conocer cuántos millones de arcángeles, ángeles, querubines y serafines creó Dios. Fueron, hermanos, y esto glorifico a mi Dios por ello, fueron 210.000 millones. 210.000 millones. Cuando Dios dividió todas esas, alguna vez en el espacio, en su lugar, dividió en 3 porciones toda su creación y una porción se la entregó a Luzbel, el ángel más especial, más superior a todos que creó Dios. Fueron 70.000 millones. No se olvide que en el capítulo anterior, en los 2 capítulos anteriores hablé que Dios quedó con Gabriel y Miguel y el tercero pasó para Luzbel. Luego 3 ángeles, un grado, por decir, un grado menor que lo que eran Gabriel y Miguel. Uno de esos 3 también pasó para Luzbel. Y a partir de ahí, muchos miles de arcángeles, ángeles, querubines, serafines. Y no son todos en el mismo poder u autoridad. Hay ángeles poderosos, de menor poder, hasta los menos poderosos, que son muy sencillos, sin dejar de ser ángel de Dios. Por lo tanto, hermanos, son 70.000 millones de demonios que se mueven en este planeta. Hermanos, en el capítulo 1 yo doy a conocer lo que Dios me mostró a la semana de haber llegado aquí a San Antonio el año 96. Yo llegué el 7 de septiembre del año 96. El día domingo, 15 de septiembre, en el sueño de la noche, Dios me mostró la realidad espiritual de San Antonio. En mi vida jamás, ni antes ni después, nunca vi tanto demonio, ni me imaginé jamás que un día iba a haber tantos demonios. Millones que volaban. La calle, para los que conocen San Antonio, la calle Pedromón, por donde me vi caminando, con el ángel del Señor a mi derecha, vestido de blanco, multitudes de distintos portes, desde así, con imágenes como aves feas, asquerosos, parecían los murciélagos, hasta como de 80 centímetros de alto, más o menos parecía un chimpancé de distintos colores, distintas formas y imágenes. Hermanos, multitudes volaban y el ángel del Señor me dijo: esta ciudad es la ciudad más poseída por demonios de este país, porque Satanás sabe que aquí comienza el juicio de la iglesia. Bendito Dios. Por eso el evangelio está tan desprestigiado. Hay tanto pecado dentro de las iglesias
Y hay tanta apostasía. Bendito Dios. Y yo puedo ver, hermanos, que por la obra de Satanás a través de la teología, el 80 o 90% del pueblo de Dios está completamente turbado. Porque, mire hermano, he estado meses buscando en YouTube los fines de semana. Ya, yo trabajo de martes a viernes desde todo lo que va desde este año. Por lo tanto, tengo sábado, domingo y lunes. He visto cientos de pastores, predicadores, a través de YouTube. Además, en el TV cable que tengo, hay 3 o 4 canales cristianos, o pseudo cristianos, ¿ya? Otra compañía de TV cable, ahí veía el canal Enlace, puros apóstatas, hermano, puros apóstatas, puros instrumentos de Satanás que predican la prosperidad. Bendito Dios. Y no he visto ni escuchado ni siquiera uno hablar del juicio de la iglesia. Así Satanás tiene poseídas las mentes de los supuestos siervos de Dios que se olvidaron de lo que aquí está escrito y no consideraron. ¿Por qué? Porque cambiaron de Cristo, por ejemplo. ¿Ya? Si Cristo dice que en San Mateo 24 y también en San Marcos lo dice, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y que engañarán si fuera posible a uno de los escogidos. Qué fácil ha sido para Satanás engañar a muchos escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, hermano, sacaron a Cristo del lugar, lo sacaron de su mente, lo sacaron de su corazón y lo sacaron de los púlpitos. Y muchos a Cristo lo tiraron por allá. Y en el lugar de Cristo pusieron a un teólogo. Y ese juicio, hermano, va a ser muy severo. Todos los hombres, obispo, pastor, diácono, oficial, los mismos teólogos, que han engañado al pueblo de Dios. No hay juicio que diga engañador, sino mentiroso. ¿Por qué? Porque el que engaña, para llevar a cabo su engaño, primero tiene que mentir. Por eso la Biblia no habla de engañadores, habla de mentirosos. Y escrito está que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Ya? Y para Dios no hay mentiroso más grande sobre la tierra que el que cambia lo establecido por Dios en este santo libro. Por lo tanto, ustedes, teólogos, obispos, pastores, que dejaron de seguir a Cristo, si el origen de la teología, hermano, es el Vaticano, ¿ya? El Vaticano es un lugar de Satanás. ¿Saldrá algo bueno para el pueblo de Dios del Vaticano? Imposible, imposible. Bendito Dios. Sin embargo, hermanos, ahí tenemos una gran maquinación de Satanás. Y así hay muchas, hermanos. En varios capítulos anteriores doy a conocer de estas cosas. ¿Qué pasa, hermano, con respecto a los ovnis? Satanás, como lo di a saber, aún era Luzbel cuando Dios decide hacer a Adán y luego a Eva acá en la tierra, ahí en el Edén. Bendito Dios. Di a conocer, hermanos, que el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el paraíso, siendo tan santos como Dios lo hizo, ese tiempo no está contado, porque la edad de Adán comienza desde el día en que cayó en transgresión. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, Satanás sabe cómo Dios hizo al hombre. Ahora, hermanos, hay muchos hombres involucrados en el tema de los ovnis. He visto bastantes videos de un señor mexicano de nombre Jaime Maussan. Me merece todo respeto, es un periodista y él es muy seguidor de esto. También
en España, muchos años atrás, surgió Juan Manuel o José Manuel Benítez, el señor de Perú, Sixto Paz. Acá en Chile, recuerdo que muchos años atrás, unos 15, tal vez 18 años atrás, un periodista muy reconocido, al que admiro y respeto mucho como persona, Patricio Bañados, él hizo unos meses un programa en la televisión donde entrevistó a muchas personas que supuestamente habían visto ovnis. Y él en una ocasión entrevistó a una persona que según él, por allá por Yanquihue, Coyhaique, no sé, en uno de esos lugares, él fue llevado allá y había una especie de construcción ahí y había un ascensor hacia el subterráneo, y que ese era un lugar de los extraterrestres. El periodista fue con ese varón allá al lugar. Era el lugar donde un riachuelo desembocaba ahí en el mar, pero no había nada. Habían árboles, estaba la ribera del riachuelo, pero no había nada. Y casualmente a la persona a la cual yo llamo mi amigo, a través del cual aprendí mucho de esto, él también estuvo en ese lugar. Miren, hermano, tenemos que entender esto, hermano. Si Satanás fue capaz de mostrarle a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, eso nos indica dos cosas: que tiene poder para crear cosas, situaciones, construcciones, obras, un montón de cosas. Por eso no le es difícil crear una luz grande o una cosa semirredonda y que de repente aparecen con luces o incluso con ventanas. Tiene poder para hacerlo. ¿Ya? A esa persona, mi amigo, a él le fue llevado incluso a una de las naves madre que estaba sobre Brasil. ¿Se acuerda que yo di a saber el nombre Avatán? Y luego Dios me iluminó para ordenar las letras y descubrimos que Avatán era el nombre de Satanás y sobraba la B corta o V, y que era el símbolo de la pirámide. Ahí hay que ponerlo invertido. En el capítulo anterior está eso. Bendito Dios. Resulta, hermanos, que yo hablé de una nave, la que estaba sobre Brasil. No quise ir más allá en ese tema, hasta para no poder, hermano, ir así tan rápido. Resulta que mi amigo me dio a saber que eran 3 naves sobre la tierra, naves madres como él las llamó. La que permanecía siempre sobre Brasil, la otra que se movía entre México y Estados Unidos, y la tercera en Asia, sobre India, China, Japón. Bendito Dios. Se llamaban Ataban 1, Ataban 2 y Ataban 3. O sea, la obra de Satanás, hermano. México ha sido uno de los pueblos más idólatras de América. Rebeldes al Evangelio. De hecho, Juan Pablo II, poco antes de morir, un par de años antes, él estuvo en México y le ordenó a los sacerdotes, obispos y cardenales en México que tenían que hacer todo lo posible para frenar el crecimiento del Evangelio.
de Jesucristo, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Eso usted lo sabe, hermano. Ahora, ¿por qué México y Estados Unidos? Estados Unidos, hermanos, es una de las casas de Satanás en la tierra. El gobierno, no se olvide, también lo de conocer, la casa de gobierno es un pentágono. El billete, el dólar, tiene el símbolo satánico de la pirámide con un ojo. ¿Cierto? Es un misterio. Porque Estados Unidos, hermanos, fue construido como nación por... hay una organización, hermanos, que son ateos. Muchos de ellos forman parte del grupo llamado Illuminatis, ¿ya? Los masones y otra organización más. Bendito Dios. Entonces, hermanos, por eso, ahí está la gran obra de Satanás. Eso significa, hermano, Atabán es Satanás. Supuestamente la nave madre, una de las naves madres extraterrestres, es Satanás, hermano. Por eso, la gran maquinación. Ahí analice usted, hermano, la política de Estados Unidos. Acá en América, Estados Unidos sacó gobierno, puso gobierno, ha hecho mucho. Donde hubo una guerra por política contraria a su idea, allá fue Estados Unidos. Sin embargo, acuérdese, hermano, década del 50 y década del 60, Laos, Camboya, Vietnam, Corea y otros países más. Y acá en América, Centroamérica y América del Sur. Recuerden, hermano, que en la década del 70 y 80, casi todos los países de América tenían un gobierno militar. ¿Ya? Cosas que han sucedido. Sin embargo, el pueblo norteamericano nunca le importó esas cosas. Nunca le importó esa política aplastante de Estados Unidos. Sin embargo, hermanos, hay un ay muy grande para Estados Unidos. Están muy preocupados porque en algún momento va a explotar el volcán más grande del mundo que está en tierra, el Yellowstone. ¿Ya? Hay volcanes submarinos muy grandes, pero Yellowstone es el volcán más grande que está en superficie terrestre. Bendito Dios. Y cuando ese volcán explote, Estados Unidos va a padecer mucho. Y todo el norte de México. Bendito Dios. De hecho, hermano, el lunes 19 hubo un terremoto en México. Cayeron varios edificios. Todavía no sé si está claro cuántas personas murieron. Hay muchos edificios que van a tener que ser demolidos. Hoy estuve viendo un poco de eso. ¿Por qué, hermano? Porque aquí en Chile, como en muchos países del mundo, la televisión, hermano, está bajo el dominio de Satanás. Usted se habrá dado cuenta, hermano, que a veces 3 días o 3 noches están repitiendo las mismas noticias. Y no cuentan nada de lo que ocurre afuera. ¿Por qué, hermano? Porque a Satanás no le conviene que usted se informe por las noticias de la televisión lo que está ocurriendo en el mundo entero, porque es cumplimiento, hermanos, de la palabra del Señor. En España, hermanos, estos días atrás, una tormenta enorme, mucho destrucción, dos ciudades que fueron aplastadas, hermanos, por granizadas enormes, vientos huracanados como nunca se había visto, hermano, y en todo el mundo, sí, eso, hermano. Pero para ver esas cosas hay que meterse en YouTube, porque los canales de televisión prácticamente no cuentan nada de lo que ocurre en el mundo. Y esa es la maquinación de Satanás. Porque Satanás no quiere que el pueblo de Dios se dé cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Por qué? Porque como Satanás ha manipulado la mente
de teólogos, de obispos y de pastores y están enseñando al pueblo de Dios, hermano, que en cualquier momento viene Cristo a buscarnos y que las profecías están todas cumplidas y que solo falta que hoy día mismo puede aparecer Cristo, hermano. Faltan por lo menos 15 o 20 profecías que cumplirse para la venida del Señor. Pero estas son, hermano, las maquinaciones de Satanás. ¿Cuánto más, hermano, está haciendo afuera? Mucho cuidado, hermano, con dar como veracidad situaciones en el espacio. Bendito Dios. No se olvide, hermano, que en la década del 70 Estados Unidos mandó un satélite y que lleva mensajes escritos y en voz y hablado en varios idiomas, tratando de tener comunicación. No ha existido comunicación. Pero por ahí, hermanos, hay situaciones, ¿ya?, que no sé si son científicos o charlatanes. Por ejemplo, de que se ha descubierto de que hay un universo paralelo. Y mire, hermano, ¿usted se acuerda que Einstein u otros, como el mismo este científico inglés que fue abatido por una enfermedad terrible, ya, que en sus últimos años no podía hablar, no podía gesticular, su rostro se deformó totalmente, no me acuerdo en este momento el nombre, ya, y así, hermanos, y se ha descubierto, hermanos, la propia ciencia se han dado cuenta que el Big Bang nunca existió como la ciencia lo anunciaba. ¿Por qué, hermanos? Porque el que creó el universo es Dios. Y Dios jamás va a permitir que el hombre descubra sus secretos. Bendito Dios. ¿Ya? Todo lo que no sea revelado a través de su palabra o que Dios lo revele aquí en la tierra, el apóstol Pablo dice que allá en el cielo serán dadas a conocer todas esas cosas. Pero el hombre, menos la ciencia, hermano, nunca va a descubrir cómo Dios creó el universo. Esos conocimientos nunca lo van a tener. Nunca. Bendito Dios. El Big Bang nunca existió, hermano, como la ciencia lo ha explicado. Por ejemplo, hermano, situaciones. De repente aparecen imágenes en YouTube del espacio donde muestran una galaxia de tipo espiral. Según la ciencia, la galaxia a la que pertenecemos es de ese tipo, espiral. Y marcan con una flechita el punto donde está la Tierra. Hermano, eso es manipulación. Jamás han enviado una nave para ver eso. Tendrían que enviar una nave que salga de esta galaxia, no solamente del sistema solar, sino que salga por muchos millones de kilómetros fuera de la galaxia, para así poder mirar y a la distancia ver la galaxia y determinar dónde está el sistema solar. Y eso no sé, hermanos. Dios le puso límites al hombre. Considérese el versículo que dice, bendito Dios, no lo voy a buscar, pero hay un versículo que dice, los cielos son los cielos de Dios y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Bendito Dios. La ciencia, hermano, está más interesada en descubrir el espacio que lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Bendito Dios. Y yo les puedo decir, no hay más vida creada por Dios en ningún otro planeta, ni galaxia, ni en esta galaxia, ni en este sistema solar, ni en ningún otro lugar. Porque si eso existiera, hermano, entonces, por demás estaría
sería como inútil la muerte de Cristo. Analiza, hermano, el plan de Dios para salvar a la humanidad. Luego que de la caída de Adán y Eva, al final, como 1300, 1500 años después, vino el diluvio por causa del pecado en la tierra, ¿cierto? Y como Noé era varón justo, perfecto en su generación, Dios tuvo misericordia de él, su mujer, sus 3 hijos y las 3 mujeres, sus 3 nueras, y comenzó una segunda generación, por darle un nombre. Digamos que la primera generación fue a partir de Adán y la segunda a partir de Noé. Noé son aproximadamente, hermanos, 4.000, cerca de 4.300, 4.400, 4.500 años atrás. No más allá de 2.500 años antes de Cristo. Han encontrado, hermanos, restos de ciudades tapados con tierra en varios países, ¿ya? En Siria, en Turquía y en otros lugares. Y han hecho la investigación 4.000, 6.000 años o más. Eso es antes del diluvio, porque el diluvio hace no más de 4.500 años que ocurrió, como 2.500 años antes de Cristo, más los 2.000 años del nacimiento de Cristo para acá, que conocemos como nuestra era, la era cristiana. ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos los cristianos, hermano, con desoír esto. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y si queremos ser salvos, hermano, desde ahí tenemos que empezar a creer que Dios es el que hizo todas las cosas. No pongamos nunca en duda, hermano, lo que aquí está escrito, porque esta es la verdad de Dios. Porque si ponemos en duda es porque estamos dejando de creer en Dios. Y si dejamos de creer en Dios, estamos dejando de creer en Jesucristo. Porque entonces no estaríamos siguiendo a Cristo, porque cristiano significa seguidor de Cristo o el que sigue a Cristo. Entonces, hermanos, si el plan de salvación para la humanidad, Dios exterminó en el diluvio todo, pero a través de Noé y su generación, con sus hijos, vino esta generación a la que pertenecemos ya por aproximadamente 4.500 años. Estamos, hermano, pasado el año 5.900. ¿Ya? El calendario de los israelitas está muy próximo a esa realidad. ¿Por qué? Porque una profecía de Enoc da a saber que el arrebatamiento va a ser dentro de la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo que estamos. Estamos en el siglo XXI, año de Cristo para acá, año 2020, 2022. La primera mitad termina el año 2050. Y de acuerdo, hermano, a las profecías que faltan por cumplirse, bendito Dios, sucede, hermanos, que coincide. Yo he analizado mucho las profecías que faltan por cumplirse. Bendito Dios. Y hay muchas cosas, hermanos, que están empezando a cumplirse y que el pueblo de Dios, afanado en seguir a los engañadores, a los falsos cristos, a los falsos profetas, ha perdido, hermanos, ha perdido el rumbo. Bendito Dios. Por eso en un capítulo anterior yo doy a saber que a la tierra le quedan aproximadamente 1060, 1070, 1080 años.
La venida del Señor debería ser dentro de los aproximadamente próximos 25 años. Entiéndase que digo aproximadamente. Y de ahí, el milenio, 1000 años, y luego 20, 30, 40 años máximo. Por eso hablo de 1060, 1070, máximo 1080 años. Para que venga el juicio final. Bendito Dios. Y miren, hermanos, para un argumento más de cómo el pueblo de Dios ha sido turbado de grande manera por los falsos cristos que son los teólogos. Dios ya está formando, hermanos. Dios ya tomó un pastor. Es un varón de 63 años. No voy a dar su nombre todavía. Solo voy a decir que él vive en la comuna del Monte, antes de llegar a Talagante. Dios ya lo puso a él como el primer pastor de la iglesia que el Señor está formando, donde Dios va a unir su pueblo. Gloria a Dios. Las cosas de Dios, hermanos, nunca comenzaron grandes, nunca comenzaron arriba, allá arriba, no, no. Todo lo de Dios es paso a paso. Analiza, hermano, la historia del pueblo de Israel. Dios llamó a un hombre escogido por él, Abraham, en cierto tiempo, 300, 400 años, o 500 años, no tanto, entre 50 y 400 años después del diluvio. Abraham. Para de su descendencia tomar un pueblo escogido para Dios, el pueblo de Israel. Miren lo que pasó. Abraham ya tenía como 70, 80 años. Y en su vejez le permitió tener un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el primogénito, pero desechó su primogenitura, se le cambió por un plato de lentejas a su hermano Jacob. ¿Ya? Jacob. Jacob nos simboliza a nosotros. Nosotros somos los gentiles. Jacob, bendito Dios, fue el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Cuánto tiempo pasó de Abraham hasta Jacob? Bendito Dios. Así hace las cosas Dios. Dios se toma su tiempo. Dios ya estableció un pastor. Y yo lo conocí a fines de marzo, aquí en San Antonio. Yo me estaba congregando con un grupo de hermanos y él fue invitado acá. Ahí nos conocimos. Y a partir de ese día, hermano, estamos así. Es como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Y el Señor me dijo, Él será tu pastor y estarás siempre con Él. Bendito Dios. A Él también Dios le entregó mensaje respecto de este gusano. Bendito Dios. Cuando hayan 4 o 5 o 6 pastores más, suficiente para entonces nombrar una directiva y legalizar el nombre de la iglesia, que no lo voy a dar a conocer ahora. Bendito Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el juicio a la iglesia viene y ustedes, apóstatas, teólogos, obispos, pastores, que dejaron de seguir a Cristo y se volcaron a seguir a los engañadores, todos ustedes, muy difícil va a ser que un día lleguen al trono de Dios, porque el juicio de Dios es muy severo. Los juicios de Dios son severos. Y el juicio comienza aquí en San Antonio. Por eso es que Satanás, hermano, 3 veces levantó a la mal llamada Confraternidad de Pastores de San Antonio. 3 veces la levantó contra mí. Algo tan inverosímil que me quitaron la prédica en la Plaza San Antonio, hermano, el año 2003.
porque yo en la plaza estaba predicando contra la idolatría. Bendito Dios. Más de 30 pastores, hermanos, usados por Satanás. Satanás los tomó y los puso como muro de contención para frenar la obra del Evangelio de Cristo. Y muchos de ellos son los que en los púlpitos dicen: hermano, gózate porque Satanás está derrotado. Bendito Dios. Así opera y actúa Satanás, hermano. Porque eso va contra el Evangelio de Cristo y contra la voluntad de Dios el Padre. Por eso, hermanos, si ha tomado tanto dominio del Evangelio, por lo menos el 95%. Esto es fuerte, hermano. Pero analice usted, hermano, analice lo que está pasando en el mundo entero, lo que está pasando dentro del Evangelio. A partir del año 80 para adelante se levantaron los neopentecostales, los mismos que hoy día, hermano, instan. Hay obispos, pastores, porque los conozco, hermano, no es que me lo hayan contado, lo he visto con mis ojos, que instan cuando están predicando, y en su congregación empiezan a tocar el coro y empiezan a salir a danzar de gusto y gana. Todo eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Hermano, si estás contento porque Dios te ha llamado a salvación, danza, salta, corre. Apóstatas, instrumentos de Satanás, blasfemos, blasfemos. Porque el Espíritu Santo, hermano, no es un ritmo para bailar. Bendito Dios, bendito y bendecido el hombre al que Dios le ha dado una porción del Espíritu Santo. Así, hermanos, dada las circunstancias, hermanos, tengo que dar a conocer estas cosas. Volviendo al tema, hermanos, de lo que está pasando afuera. Afuera. La Biblia, hermano, no nos habla, por ahí en Lucas habla de señales en el cielo. Bendito Dios. Pero Dios así lo quiso. Y si escogió a este gusano del vientre de mi madre para revelarme esto, gloria a Dios por ello. Alabo y glorifico el nombre de mi Señor. Por lo tanto, hermano, mucho cuidado, porque van a empezar a ver noticias que mensajes de los... No, hermano, Satanás y los demonios pueden moverse en todo el sistema solar. La misma ciencia, hermano, unos meses atrás descubrió como un poder que rodea el sistema solar. Dijeron que era como que el sistema solar estaba dentro de una burbuja, algo así lo dijo un astrónomo. Bendito Dios, esos son los límites, hermano, que Dios le puso a Satanás y a los demonios. No pueden salir de este sistema solar. Eso lo di a saber, hermano, en un capítulo anterior. Mucho cuidado, hermano, con las noticias. Van a aparecer, hermano, a lo mejor algún gobierno dando a saber que tuvo una comunicación con una nave espacial o con un ser de otro mundo. Hermano, eso no existe. No existe. En el plan de Dios, eso no existe. Bendito Dios. Además, hermano, usted analice todo el propósito de Dios antes del diluvio. ¿Por qué Dios exterminó la humanidad? Por el pecado. ¿Qué es lo que espera al hombre de esta tierra? Condenación por causa del pecado. Pero hay un Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay requisitos que cumplir. Apartarse de todo mal, del mundo. Dios, el vivir el arrepentimiento. Considere, hermano, las dos palabras más importantes que usó Cristo al comenzar su ministerio: arrepentidos y convertidos. En el pueblo de Dios, hermano, he conocido muchos hermanos que se han arrepentido porque dejaron de hacer lo que sea,
pero realmente nunca se convirtieron realmente a Cristo. Se arrepintieron, o sea, dejaron el licor, el cigarro, dejaron algunas mañas y se convirtieron en pseudo cristianos. Pero nunca realmente han sido verdaderos cristianos. Siempre chancaos, como se dice. Eso es porque no vivieron. Porque son dos cosas que el hombre tiene que vivir: el arrepentirse y el convertirse. ¿Ya? Otros se han convertido, pero nunca se arrepintieron. Y de repente vuelven a caer en lo mismo. Y están caminando en el Evangelio con un pie adentro y el otro fuera. De repente vuelven a hacer lo que hacían antes. Y vuelven al Evangelio, así, fluctuantes. No, hermano, por eso Dios dice, o frío o caliente. Porque a los tibios, esos que siempre están yendo al mundo por cosas que no quieren dejar cosas del mundo, esos son los tibios. Dios los simboliza como tibios. ¿Y qué dice? Que Él los vomitará de su boca, o sea, desechados, hermano. El hombre, hermano, se afana por muchas cosas aquí en la tierra. Pero hay solo dos títulos, hermanos, que sirven aquí en la tierra para ser salvo: siervo de Dios e hijo de Dios. Y no hay más título. No hay más título. El hombre puede buscar por la política, la fama, para algún deporte, la fama, pero todo eso es efímero. Efímero, al final es basura. Nadie va a llegar al trono de Dios porque fue presidente de una nación. Nadie va a llegar al trono de Dios porque fue un deportista famoso. Nadie va a llegar al trono de Dios porque fue un cantante famoso, un dibujante famoso, un escritor famoso. No, no, si todo eso en el fondo es basura, hermano. ¿Ya? Lo único que sirve para llegar al trono de Dios es ser reconocido como hijo de Dios y siervo de Dios. Siervo de Dios es aquel que trabaja en la obra del Señor, que Dios le ha entregado un cargo, un don, y que hace lo que aquí está escrito. Hoy día, hermano, hay muchos que se creen siervos de Dios. Son mirados como siervos de Dios. Pero lo único que han hecho es robarle al Señor lo que a Dios le pertenece. Bendito Dios. ¿Para qué vamos a entrar en detalles tan definidos? ¿Sabe, hermano, a qué me refiero? Pero mire, por ahí hay apóstatas que han grabado programas y lo han subido a YouTube, que, por ejemplo, que la salvación no es por obra. Sí, no es por obra, para que nadie se gloríe, pero tenemos que entender bien lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Además, el apóstol Santiago, por ahí, si no me equivoco, en el capítulo 3, no voy a buscarlo para no perder tiempo, dice, y esto considérenlo muy bien, hermano: porque juicio sin misericordia habrá para el que no hiciere misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Considere eso, hermano. Cuando escuche por ahí a un charlatán, a un instrumento de Satanás, decir, no, que la salvación no es por obra. ¿Por qué? Porque con eso, hermano, están cerrando la mano. ¿Ya? Están cerrando la mano. ¿Para qué tener misericordia si la salvación no es por obra? No. La fe sin obras es muerta. Bendito Dios. Lo que pasa es que no puede ser por las obras, porque entonces, mientras más millones le damos al Evangelio a los pobres, mayor salvación tendríamos. Sería como comprar la salvación. Bendito Dios. Hay, hermanos, mucha preocupación
en el mundo entero por todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Pero como la ciencia va por un camino distinto, no puede entender el cumplimiento de la palabra del Señor. Bendito Dios. El mundo no sabe, hermanos, de las maquinaciones de Satanás. ¿Quién cree usted, hermano, que le da el poder, por ejemplo, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los que leen las cartas, el tarot, a los que... Todo eso, hermano, ¿quién cree usted que le da el poder? Bendito Dios. Satanás. Porque aunque usted no lo crea, hermano, hay muchos cristianos que no creen que la magia existe, que la hechicería existe. Existe, hermano. Existe. Soy testigo de eso, hermano. ¿Ya? Conozco esas maquinaciones. Y esas son maquinaciones de Satanás. Porque el que hace mal de hechicería aprendió a hacer mal con los mismos libros y las mismas prácticas del que aprendió a eliminar ese mal. Es como un juego. Ambos son instrumentos de Satanás. Pero es eso, maquinaciones. ¿Ya? Por ahí personas que leen el tarot o que retener al ser querido, un montón de promesas. Maquinaciones, hermano. ¿Ya? Maquinaciones. Bendito Dios. La fama en el mundo entero. ¿Por qué Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie aquí en la tierra? Porque Dios no es famoso. Dios es glorioso. Los hombres comparten su fama unos con otros. Para un científico de fama mundial no es problema hacer un trabajo con un estudiante de esa rama de la ciencia. No es problema. ¿No? Un cantante famoso, los deportistas, futbolistas famosos, no tienen problema en jugar en un equipo donde todos son la mitad de lo que leen. No tiene problema, total, le pagan su sueldo y eso es lo que le interesa. Esa es la fama del hombre. Lo de Dios no es fama, lo de Dios es glorioso. Dios es glorioso. Ya por eso Él dice que no comparte su gloria con nadie. Ahora, en su trono, allá sí Dios la comparte. ¿Sí o no? Hay millones de ángeles, están los 2 arcángeles y hay muchos arcángeles más. Bendito Dios. Y como lo dije, hermano, son 140.000 millones entre arcángeles de distinto nivel, querubines, serafines y ángeles que tiene Dios. Aquí en la tierra, hermano, deben haber, no sé, 6.000 millones, 10.000 millones de ángeles trabajando. Todo niño, hermano, todo niño pequeño, hay un ángel que lo cuida. Bendito Dios. Conocí, hermano, casos y lo viví muy personal porque Dios con mi esposa nos dio un puro hijo. Ya tiene 28 años. Cuando él estaba pequeño, 2, 3 años, 4 años, siempre jugaba solo porque era el único. No había más niños. Y conversaba. Y cuando tenía como 3 años, y el hijo, hijo, le dije, ¿qué estaba jugando? Estaba jugando con mi amigo, pero ya se fue, me dijo. Bendito Dios. Gracias, Señor. Porque Dios cuida a los niños por su inocencia. Todo niño ante Dios es santo. No importa el pecado en que esté su padre o su madre. Todo niño pequeño es santo. Bendito Dios. Además,
Todo hombre de Dios, aquí en la tierra, en los más de 200 países, hay un ángel que lo cuida. Bendito Dios. He visto ese ángel muchas veces, hermano, siempre caminando a mi derecha, vestido de blanco. Jamás lo he visto a mi izquierda. Es el que me ha enseñado, me ha cuidado. Bendito Dios. Tengo, hermano, la experiencia en agosto del año 79. Estábamos construyendo un edificio en Santiago. Yo caí, hermano, para afuera del edificio. Se quebró el moldaje y yo caí para afuera. Yo tenía que ir muerto, hermano. Caer hasta abajo y morir. Pero nunca voy a entender cómo, hermanos, del sexto al quinto piso se abrieron los tableros, los palos, los tableros, y yo quedé colgando en el quinto porque Dios dijo, este no tiene que morir. Bendito Dios. Tengo una cicatriz, hermanos, aquí, en esta parte. La mordedura de una araña de rincón. Noviembre del mismo año, 79, en el Hospital El Salvador. Felizmente me tocó un doctor de edad, no quería creerla. Llamó a los 8 doctores que en ese momento estaban de turno y les mostró y les decía, este es un milagro. Yo tenía, el año 79 yo tenía 28 años. No se cansaba de decirle, esto es un milagro, este cabrón no tendría que estar vivo. Así le dijo, este chiquillo, este cabrón, tendría que haber muerto ayer, según él, porque a mí me mordió, la araña de rincón me mordió la amanecida del día sábado, y recién el día martes pude ir al médico porque el día lunes era el día más ocupado que yo tenía en la obra, en la construcción, en el trabajo. Recién el día martes yo andaba, hermano, completamente mareado, porque estaba envenenado, hermano. Y el tema del médico era, él mismo me dijo, mira, ha muerto gente que le mordió una araña en una pierna, en un brazo, y a ti que te mordió en la frente, y estás vivo. Eres un milagro. Gracias a mi Dios. Bendito. ¿Por qué? Porque en noviembre del año 2020, hermano, el día lunes 23, ahí Dios me dio a saber algo. Yo iba en mi camioneta, hermano, y un elemento de Satanás en su camioneta me apretó, hermano, para el lado derecho. Y yo, por evitar el roce, me viré, y para no chocar con el árbol que estaba ahí, tuve que virar más y luego frenar, hermano, y choqué contra la vereda. Eso fue el día lunes 23 de noviembre del año 2020, un año 10 meses atrás. Sin embargo, hermano, el día miércoles, Dios me dio a saber lo siguiente. Yo me encuentro, hermano, en visión de sueño en un lugar, una iglesia grande, muchos hermanos. Yo estaba conversando con 2 hermanos, muy queridos. Y por este otro lado llega un tercer hermano, nos abrazamos, nos saludamos, y el varón coloca su mano sobre mi hombro así en son de cariño y me dice, hermano Fernando, cuídate, porque Satanás lo único que quiere es destruirte. Bendito Dios. ¿Por qué, hermano? Por todo lo que estamos entregando en conocimiento en este programa, en este trabajo. Bendito Dios. Porque Satanás, hermano, sabe, a lo mejor, no voy a decir que soy el único, pero no deben haber 2 o 3, más de 2 o 3 hombres cristianos en esta tierra que realmente sean enemigos de Satanás como este gusano. Bendito Dios, porque se estoy dando a saber, hermano, la más grande maquinación de Satanás sobre esta tierra. ¿Qué es esto de los ovnis, los extraterrestres? Es porque, puedo decirlo, tengo identificado, pues, hermano. Entonces él ve, hermano, que este gusano lo delata en todas sus áreas. Si Dios me dio a saber 22 años atrás que Satanás tenía dominio en el 80% del Evangelio, hoy día debe tener dominio en el 90-95%, porque hay un remanente. Hay un remanente. Y ojalá, hermano,
tú seas uno de ese remanente. Apártate de todos los teólogos. Y si tu pastor, tú sabes que es seguidor de un teólogo, ten cuidado, hermano. Tu fundamento tiene que ser, es y será Cristo. Por lo que Cristo ha escrito. Bendito Dios. Cuídate, hermano. Cuídate. Porque no sabemos, hermano. Hay muchas cosas, hermano. Pero no quiero dar vuelta en lo mismo. Basta, hermano, con decirte los supuestos extraterrestres no vienen de ningún planeta extraño o aparte de la Tierra. Son manifestaciones de los demonios. Analiza, hermano, lo que Satanás ha hecho. Siempre por destruir al hombre. Si eres hombre mayor de 60 años y conociste el Evangelio de década del 50, 60, 70, recuerda cómo era el Evangelio entonces y cómo cambió del año 80 para acá, en los últimos 40, 42 años. Que tus vivencias, hermano, te sirvan de experiencia para que así, hermano, no seas engañado. Si estás volcado a seguir a un teólogo, tienes dos caminos en este momento, hermano. O sigues olvidándote de Cristo y no verás salvación. O dejas de seguir al teólogo y vuelves a Cristo. Y entonces sí serás salvo. Porque siguiendo a un teólogo, hermano, vas a caer al mismo hoyo junto con él. Bendito Dios. Porque ahí está el engaño. Ellos son los falsos Cristos, los falsos profetas que anuncia Cristo mismo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bendito Dios. Entonces, hermano, muy atento a las noticias. Van a aparecer, hermanos, hombres que a lo mejor van a fotografiar a extraterrestres. Pero no son extraterrestres, hermanos, son demonios poderosos que son capaces de tomar forma. En el programa anterior yo di a conocer, dos programas anteriores, cómo mi amigo, en su hogar fue visitado por un supuesto extraterrestre llamado Arturo. Él no era un hombre buen mozo, era tosco, de facciones más bien rústicas, más bien feíto. ¿Ya? Porque considere lo que dice Ezequiel 28, hablando de Satanás. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bendito Dios. Los demonios, hermanos, son todos feos, asquerosos. Aunque tomen forma de hombre, de humano, caminar, conversar contigo, nunca van a ser hombres, digámoslo así, de aspecto buen mozo, como muchos hombres lo son, y si usa esa palabra. No, fundamentalmente es un hombre un buen mozo. No. Porque ellos, hermanos, se mueven en la asquerosidad. Dios les quitó la belleza y la santidad. Y no te olvides, hermano, y guarda esto. Son 70.000 millones de demonios que se mueven en toda la tierra. Claro, o sea, no sé cuántos son los que se mueven en las regiones celestes, que eso lo enseña el apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Ya? Pero, si fueran algunos millones, dentro de los 70, el resto están aquí en la tierra. Hay más de 200 países. Hay miles de ciudades, pueblos, aldeas, villorrios, pueblitos pequeños.
En todas partes, hermano, hay demonios. Y sobre todo, aquí en Chile. Si un ángel del Señor me dijo, este pueblo o ciudad es la ciudad más poseída por demonios de este país. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que aquí comienza el juicio de la iglesia. Por eso es lo primero que, una de las grandes cosas que hizo, atrapar a la mayoría de los pastores, 20, 22 años atrás. ¿Para qué? Para usarlos. Porque él sabe que esos pastores es muy difícil que sean salvos, porque se levantaron contra Cristo. Bendito Dios, porque la salvación no es por título, hermano. Un obispo que si cree que porque obispo es salvo, está muy equivocado. Un pastor si cree que porque pastor será salvo, está muy equivocado. No, por eso considere lo que dije, hermano, unos minutos atrás. Solamente 2 títulos sirven sobre esta tierra: Hijo de Dios y Siervo de Dios. Todos los demás prácticamente es basura. Basura. Por lo tanto, hermanos, no nos vamos a dar más vueltas en lo mismo. En el próximo capítulo, que será el capítulo 23, vamos a hablar de la creación del hombre. Y ahí vamos a dar a conocer un misterio muy grande. ¿De dónde era la mujer que conoció a Caín? Bendito Dios. Y muchas cosas más. Y vamos a seguir descubriendo cosas que ha hecho Satanás en esta tierra. Bendito Dios. Este ha sido, hermano, el capítulo 22. Conociendo las maquinaciones de Satanás. Hermano, si no ha visto los 21 capítulos, des el trabajo, hermano, o el tiempo, de ver del capítulo 1 adelante, correlativamente, porque cada capítulo es como la continuación del siguiente. Preocúpese, hermano, por creer en lo que este gusano enseña, porque esto es de Dios, hermano. No hay, hermano, ciencia que pueda contradecir lo que a través de estos programas, en este trabajo de parte del Señor, estamos haciendo. Bendito Dios, para que así, hermano, su vida sea de bendición. Considere, hermano, que lo de Dios es todo sencillo. Si Dios no se mueve, hermanos, en medio de los grandes hombres, no, hermano, no. Yo trabajo de carpintero, tengo cuarto medio y un curso de técnico en la universidad, un curso nocturno de 3 años. Pero trabajo como carpintero porque obedezco a mi Señor. Bendito Dios. Así, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Será hasta el próximo capítulo. Un abrazo fraternal en el amor del Señor para todos. Y si siente, hermanos, que todo lo que estoy entregando es de Dios, coméntelo con hermanos, llámenos, íntelos, hermanos, íntelos. Yo no insto, hermano, a suscribirse, pero si usted quiere, hermano, suscribirse, hágalo. Nunca he instado a nadie a suscribirse, hermano, pero si quiere hacerlo, hágalo. Bendito Dios, porque ahí hay un propósito. Bendito Dios. Si algún siervo de Dios tiene duda, no le consulte a nadie de esta tierra, consúltele al Señor. Si lo hace con fe y sana intención y con el deseo de creer, tenga la certeza que Dios le va a dar confirmación y le va a decir realmente quién es este gusano. Porque así me hago llamar, hermano. Porque nada es del hombre. Nada, hermano. Y doy gracias al Señor, una vez más, por todo lo que hemos podido entregar.
Ricas bendiciones para todos. Amén.